Hola gente, pues aquí estamos en otro vídeo de 217 y hicimos hace unos días un análisis de lanzadores utilizando el OTP, que lo dejamos por ahí en la descripción, caja, cómo se diga eso, y hoy estamos otra vez aquí con Alex Grande para hablar esta vez del análisis de bateadores con el OTP como excusa. ¿Qué tal, Alex? Pues muy bien, aquí, a ver, el OTP, el maravilloso que nos permite El juntar. juego más aburrido de la historia. ¡Buah! Qué cosa más falsa. Lo que pasa es que es un juego para mentes superiores. Sí, eso también, eso puede ser. Vale, A ver, ¿con qué empezamos? empezamos comparando a Trout y a Aaron Juego este Judge. por allí. Vale. Entonces, cuando hablamos de, a ver, Trout en la izquierda, Judge en la derecha. sí, qué feos son, ¿eh? Pero eso es parte del juego, porque aquí la estética no importa, importa el software, vamos, el contar Aceptación. cosas. Entonces, a ver, la habilidad para batear, cuando hablamos de jugadores, es algo un poco difícil de definir, porque se mueve un poco entre dos ideas, que sería la habilidad para poner la pelota en juego, que va un poco en la idea clásica, que era mucho de relacionada con el porcentaje de bateo, y luego ahora mismo está más en la idea de establecer un contacto de calidad. Entonces, cuando hablamos aquí de la habilidad de contacto, vemos que probablemente en términos de poder y de incluso disciplina al bate, no hay una gran diferencia entre Mike Trout y Aaron Judge como jugadores, pero donde sí hay más diferencia es que es capaz de hacer más contacto y que Mike Trout se poncha menos que Aaron Judge. ¿Eso en qué se refleja? Pues que al final Mike Trout hace contacto con mucho poder, pero más cantidad. ¿Por qué? Porque aunque él se mueva en un 20% de strikeouts, Aaron Judge sube más en esa cifra, está más en el 30%, y es una de las partes, aparte de lo que habíamos dicho de todo en rojo, que son cosas positivas, de que todos tenemos claro que Mike Trout es uno de los jugadores mejores de la liga, tenemos que entender los porqués. Y esa es una de las cosas significativas. Pues igual su habilidad para avoid the case, o sea, evitar los strikeouts, no es en la élite de la liga, pero claro, si tú correlacionas esta capacidad con su habilidad para hacer contacto de calidad con la pelota, gap power es un concepto interesante de entender que también está relacionado con la habilidad de batear. Y en esto, el mejor jugador de la liga es Freddie Freeman, y la imagen que podemos tener es a lo que era Joe Mauer como bateador, que son esta gente que igual no batea con los mejores launch angle o con las mayores exit velocities, pero son capaces se mueven ahí en un rango intermedio, que hacen un contacto de mucha calidad que se traslada mucho en dobles y en lo que se llaman line drives. Porque mira, aquí es interesante entender los perfiles diferentes que hay de bateador. En este caso a Mike Trout, pero sobre todo si estuviéramos hablando más de Aaron Judge, estamos hablando de un fly ball hitter. O sea, al final batea mucho por home run, ponen la pelota más en el aire. Si vamos a otro perfil de jugador, como podría ser DJ LeMahieu, pues vemos que es más ground ball hitter. O sea, batea más, contacto, coloca la pelota, batea, pues vemos que sus principales cualidades es pocos strikeouts, tampoco es un jugador que se envase excesivamente DJ LeMahieu, pero es capaz de hacer mucho contacto, de colocar muy bien la pelota. Y luego tenemos un bateador muy interesante, que probablemente es un jugador que está bastante infravalorado dentro de lo que es la liga, que es en los Atlanta Braves, Freddie Freeman, Bueno, que tampoco infravalorado, tampoco nos pasemos. sí, porque yo creo que si entras dentro de en cuanto a contacto, es uno de los mejores. Si pudieras definir la habilidad de batear en 80, probablemente Freddie Freeman estaría ahí, y normalmente en nuestra mentalidad pensamos más en un jugador como José Altuve o un jugador más en ese perfil, y si intentamos hacer una correlación estadística entre lo que es poner la pelota en juego y contacto de calidad,
realmente Freddie Freeman sería uno de los mejores. Aquí os Sí, dejamos hay que también... pensar que bateadores es interesante, yo creo, ¿no? Que bateadores, como comentabas, como Altuve o incluso Mookie Betts, son jugadores que acaban consiguiendo un buen promedio por un tema de al final, yo creo, de cantidad, ¿no? Son gente que apenas se ponchan, pero apenas consiguen tampoco bases por bola, sino que es gente que pone muchas bolas en juego. No les importa, ¿no? Que los contactos sean buenos o malos, sino que ellos se preocupan por poner la bola en juego y al final acaban llegando mucho a base y acaban teniendo buenos promedios de bateo precisamente, ¿no? Porque son buenos bateadores y al final muchos de esos batazos acaban convirtiéndose en hits, pero también acaban muriendo, ¿no? En primera base en muchísimas ocasiones, mientras que Freddie Freeman en ese sentido es un bateador más selectivo, ¿no? Que los batazos que acaba conectando son de una mucha mayor calidad. A ver, esto es un juego y hay cosas que cambian la realidad y precisamente ahora sí que es verdad que estos juegos se actualizan y van cambiando las cosas, pero mira, os dejamos en la descripción un vídeo que hizo Pepe explicando el tema del launch angle, que aquí ahora mismo es una cosa que también hay que asociar tanto al poder como al contacto de los jugadores. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los equipos buscan mucho exit velocities y launch angle en los jugadores. Es una cosa que en el juego no está desarrollada, pero que sí que se correlaciona con la tendencia como bateador que puede tener un jugador. Luego también habría que valorar el daño que han hecho o la incidencia que ha tenido los shifts defensivos, las nuevas estrategias defensivas que se implementan en la liga en las estadísticas de los jugadores. Sobre todo en cuanto a los bateadores zurdos de mucha calidad, pues realmente yo creo que sus promedios les han dañado mucho este tipo de estrategias defensivas que se han demostrado que son extremadamente eficaces y que funcionan muy bien. De hecho, los mejores equipos hacen mucho shift y es por la teoría de las probabilidades te muestra que estás más cerca de ganar el partido. Hablando de otras cualidades que son importantes para el juego actual, realmente el poder lo podemos dividir en dos cosas, porque sí que es verdad que cuando se analiza Prospect se habla mucho de raw power, que es un poco El como poder puro sería, ¿no? Sí, que está asociado un poco con la fuerza, con lo que se espera que pueda batear. Y la gente que analiza jugadores habla más de poder real en partido, que es la capacidad que tiene realmente el jugador de trasladar ese Framil Reyes de la vida que te parece Uh-huh. que puede hacer 60 home runs a lo que es ya un jugador que realmente es capaz de batear con poder, como puede ser un Jazz, que podrías decir que estando sano es un 80 en cuanto a poder, porque realmente lo que tú puedas esperar de él realmente se establece en partido, pero es que ahí no hay que perder en cuenta que entre el poder y la capacidad de hacer contacto es muy importante a la hora de entender lo que es un jugador. ¿Por qué? Porque la habilidad de poder está muy bien, pero Joan Moncada, por ejemplo, que es un caso que creo que sé que te gusta, es un jugador peculiar porque realmente siempre ha tenido unos babit ahí, si lo podemos explicar un poco, siempre se ha movido un poco entre el contacto de calidad y el strikeout. Entonces, Uh-huh. creo que sus estadísticas se han visto un poco en su etapa inicial, eso le ha perjudicado como bateador y vemos que hay un salto de OPS desde 97 a 100 a 140, que viene en una disminución del número de strikeouts por temporada, que al final se ha ido refinando como un bateador, pero realmente él no va a ser un jugador con un OVP nunca muy alto, pero realmente siendo un free swinger, un jugador un poco en el esquema de Didi Gregorius como bateador, pues ha ido refinando su juego y sacando un OPS mucho mayor en un jugador que el Babip tiene una cosa un poco negativa, que muchas veces tus batazos no dependen su éxito tanto de ti, sino como de otros factores. Por eso llegó Le la está, le Flyball está, le está Revolution. pasando esto mucho al Altuve este año, ¿no? Que está bateando, creo que en torno, no llega casi, no llega, creo que no llega al 200, ¿no? Y se debe a que su BABIP está por los suelos, ¿no? Altuve es un jugador que tradicionalmente ha tenido BABIPs altos y este año, pues, podemos decir que a lo mejor por un tema de mala suerte o por un tema a lo mejor de shifts defensivos, pues le están castigando más que en otros años y eso, está bateando por debajo de lo que sería un jugador promedio.
¿El karma está equilibrando o qué El pasa ahí? karma, también puede ser, a lo mejor es el karma, claro. Dime quién es para ti el mejor corredor hoy en día de la liga. ¿El mejor corredor en cuanto a velocidad o a inteligencia a la hora de correr Pues, o cómo? No sé, pues no sé, me pierdo. velocidad. Hombre, velocidad dicen que Tim Locastro, ¿no? Es el jugador probablemente más rápido de la liga, ¿no? Más que a lo mejor que Billy Hamilton o que Dee Gordon o que Byron Buxton, ¿no? Pues eso Pero es no sé. interesante y me gustaría hablar de ello, porque mira, yo creo que ahora Hombre, Tim Locastro dicen que es un jugador que te roba la primera base, ¿no? O sea, que como es un jugador que solo que mayoritariamente batea bolas rodadas, que en muchos casos, ¿no? Mueren en manos de los infielders, pero que incluso esos batazos él consigue llegar a la primera almohadilla, ¿no? Por eso se dice que roba la primera base, ¿no? A veces. en esta parte del juego que desarrolla tres conceptos que son speed, stealing y base running, yo creo que ahora en términos de velocidad se mide o el juego ha cambiado totalmente. Desde la teoría de que ha llevado a que se roben menos bases por un tema de no regalar outs, que se habla mucho en béisbol, creo que el concepto de lo que es el base running ha cambiado totalmente en la liga. Y ahora se busca mucho los jugadores que tienen velocidad real de partido. Acabas de decir lo de Tino Castro y me hace gracia a todo el mundo si piensan en el swing de Chiro. Su swing estaba diseñado ya para salir hacia primera base y sacar, digámoslo así, ventaja, y le permitió a lo largo de su carrera pues un número de hits que igual en una muestra de una temporada pues no son significativos, pero que a lo largo de su carrera pues sí que cuentan. Y esa misma idea, para que te rías un poco de mí, el gran fichaje que hizo Cashman con Jacoby Ellsbury, podemos decir que Jacoby Ellsbury era un jugador que tenía mucha velocidad en las bases, pero que era muy lento saliendo de la caja de bateo, y eso realmente le ha podido costar muchos hits a lo largo de su carrera. Entonces, creo que ahora se mide más ese tipo de aspectos. Luego, cuenta mucho la velocidad. Y eso que creo recordar, y esto ya es una cosa un poco, un off topic, un poco friki, perdón. Creo recordar que Jacoby Ellsbury tiene una especial habilidad que nadie mide, y es que creo que es uno de los jugadores que en los últimos años más ha conseguido llegar a primera base por catcher interference. Sí, eso es real. Bueno, no uno de los que más, el que más. El que más, pero creo que de la historia, Pasó de una barbaridad. recibir pelotazos indoloros a estar constantemente lesionado y ahora mismo probablemente en paradero desconocido. Sí, sí. Jacob Bueno, Ellsbury, gran fichaje. Ahí nos ahí queda. fichamos ahí resentidos por el tema de Robinson Cano y tomamos una gran decisión. Todo el mundo comete errores, no solo Boston. La velocidad real de partido, mira, también creo que influye significativamente en otra variable del juego, y es verdad que Tino Castro, porque, mira, hay un detalle que he sido tonto y no lo he explicado. A ver. Para mí, tan importante como la velocidad es algo que intentan recoger aquí con el stealing, pero sobre todo con el base running. El base running es el ser inteligente en las bases. Y esta estadística está muy correlacionada con esto de stolen bases, bases que te cogen robando. En las estadísticas actuales se hace un poco una Macedonia con todas estas cosas y se tiene en cuenta también, y es la siguiente cosa con la que quiero enlazar, algo que es muy importante. Hombre, Y en que esto que dices hay un jugador, yo recuerdo hace unos años, que era un ejemplo bastante paradigmático, que era un jugador tremendamente lento, pero que era un gran corredor de bases y era incluso un ladrón de bases aceptable, que era Mike Napoli. Que y siendo un jugador... actualmente Paul Goldschmidt Y es actualmente un, Paul Goldschmidt, es verdad. Sí, es sí, sí. un excelente ladrón de bases. ¿Por qué? Porque hay una parte que es velocidad real en juego, que depende pues del instinto, la concentración, el timing. Y también podemos irnos a casos de gente que es el siguiente paso. Mira, Kevin Kiermaier, para mí, probablemente no es el mejor atleta que juega de center fielder, pero es tan bueno en cuanto a instintos y conocimiento que probablemente le permite, yo creo que es a día de hoy la única razón por la que juega de center field titular en Tampa, porque su contrato, podemos entrar aquí, de 10, 11, 12, 13 millones es algo que Tampa se va a querer quitar de encima y que probablemente por eso está Margot
platoons, tal, no sé qué, pero que es mucho dinero en el payroll de Tampa para lo que realmente les está dando, que mira, el año pasado fue un 0,4 de WAR, o sea, WAR por dólar no les merece la pena, pero sí que es verdad que en la serie que ganan a los Yankees, Tampa hay una jugada en la que podía haber hecho primera y tercera base con Gleyber Torres y un out, que podía haber roto ese partido los Yankees, y él hace una lectura espectacular en el outfield que te diría prácticamente ningún otro center fielder de la liga te la haría, y encima también tiene un buen brazo que permite eliminar a Gleyber en tercera cuando para mí Gleyber ejecuta correctamente, porque yo creo que hace lo que tiene que hacer en esa jugada, pero claro, la probabilidad de que alguien te haga esa jugada en defensa tan perfecta que requiere colocación, todo eso. Sí, Kiermaier yo creo que es un gran atleta, pero lo que tú dices, yo creo que él lee muy bien las rutas en defensa en el center field. Es que ¿no? hay atletas que necesitan un mapa ahí en el outfield para realmente enterarse de dónde están. Y si Jackie Bradley, si la es gente otro está un poco ejemplo, familiarizada, pero Jackie Bradley yo me atrevería a decir que es un ejemplo un poco contrario a Kiermaier. Jackie Bradley no es un buen atleta o un gran atleta como la gente se cree. O sea, yo creo que está en la media de la MLB. Lo que pasa es que él lee muy bien las rutas en el center field, entonces por eso llega a las bolas. Pero que tampoco ha dejado jugadas espectaculares, pero es un tipo que la mayoría de las veces llega muy sobrado a los elevados, a los jardines, creo, de verdad. es un auténtico. Yo creo que el problema que tiene es que no justifica su sueldo, lo que es como bateador, pero que Claro, va a eso es tener otro siempre tema. trabajo por su defensa. Porque encima va a haber muchos equipos, sobre todo competitivos, que les interesen un rol que les pueda encajar. O sea, igual tú necesitas esa defensa, te puede dar mucho. Y llegando a Byron Buxton, que el problema que tiene, aquí le han hecho demasiado bien, porque tiene la Por el parte hype, por el del hype. eye, que es una cosa de lo que no hablamos, que está entre el contacto y la pitch recognition es una de las cosas por las que un bateador se puede estropear, que es esta parte del eye. Y sin embargo, jugando una posición premium como es center fielder, le sale un rating de 56 que estaría justo un poco por encima de la media, porque podemos decir que a nivel defensivo es el mejor center fielder de la liga en cuanto a rango, que es una cualidad sin la que ser center fielder en la élite es muy difícil. El arm, el brazo, podemos decir que casi es más o tiene más que ver con ser exterior central, pero si nos metemos aquí a analizar a un jugador como Lindor, que podemos decir que es uno de los mejores shortstop de la liga, pues si estamos hablando de posiciones premium en esta parte de lo que es analizar bateadores, lo que son, estamos hablando de catcher, estamos hablando de shortstop y estamos hablando de center fielder, y aquí entramos en el concepto de valor posicional, que es algo que hay que tener muy en cuenta cuando se analiza jugadores y cuando se analiza traspasos, porque no es lo mismo un left fielder que un center fielder, que un jardinero central que tiene mucho más valor y es mucho más difícil de encontrar. No es lo mismo un shortstop que un segunda base o un primera base, y un catcher que sea capaz de jugar defensa a nivel alto y en ataque sea un jugador competente, pues son jugadores que tienen un valor vía traspaso que realmente solo lo puedes comparar con el pitcher abridor, que casi es como el tesoro que todos los equipos quieren desarrollar. Entonces, esta habilidad es muy, muy importante. Hablando así ya más fuera del juego, quiero, para que lo entienda un poco la gente, ¿quién es mejor shortstop a nivel defensivo? ¿Ozzie Smith o Derek Jeter? Hombre, a ver, a Jeter, claro, pero es que estás comparando, quiero decir, a Jeter uno de los peros que se le han puesto siempre es que defensivamente pues nunca fue tan bueno, y Ozzie Smith quizás estamos hablando, hombre, no sé decirte del mejor, pero del que desde luego tiene un poco la fama de haber sido uno de los mejores, ¿no? Pero mira, en la estadística tradicional, como lo que era oportunidades que tienes de hacer out, o sea, era una norma muy sencilla, como Hay una cosa es cierta, que los dos son dos tipos que es verdad que, incluso aunque a Jeter no se le tenga a lo mejor como tan bueno, eran de jugadas muy espectaculares, ¿no? Porque es verdad que Jeter sí que ha dejado jugadas muy espectaculares en el shortstop. se mide, pero tenía mucho en cuenta los errores, y yo creo que la estadística tradicional, por lo que Statcast y
lo que ha llegado ahora en un campo incipiente que está intentando darle una vuelta a las métricas defensivas y entender el valor de determinados jugadores. Tengo claro que cada equipo lo evalúa de forma diferente, pero a ver, el factor diferencial ahí es el rango. Es que el rango de Ozzie Smith era espectacular y Derek Jeter era un jugador de rango limitado, que es lo que le pasa para mí ahora mismo a Gleyber Torres, que jugadas que son Por eso dicen eso de no existen los segundas bases, ¿no? Hay terceras bases sin poder y shortstop sin brazo, ¿no? Claro, pero lo que pasa ahí también es que un jugador con más rango probablemente igual comete más errores en una temporada en ciertas situaciones porque puede hacer jugadas que si tú pones a un shortstop inmóvil y realmente se limita a hacer todas las jugadas a eliminar lo que le llega, vamos a decir así, sin moverse, probablemente las métricas tradicionales saldrían muy bien, como el caso de Hardy, el shortstop de Baltimore histórico de los años buenos de Showalter, tiene unas estadísticas tradicionales que le sitúan entre los mejores shortstop de la historia. Y sin embargo, todo el mundo sabe que ha habido jugadores. Y luego en esta parte, pues sí que convendría decir una tontería, pero que es muy real, que actualmente vivimos en una era dorada de los jugadores de la defensa, porque desde Byron Buxton, Andrelton Simmons, Nolan Arenado, Chapman, es que ahora mismo estamos en un momento en el que los highlights defensivos debería ser algo que hicieran un pitching ninja 2.0, pero de la defensa, porque es algo que con lo que se puede vender mucho el juego. Y la última cosa con la que me gustaría acabar, y es por la que vamos a ir a nuestro yo Adel, que os vamos a dejar aquí un vídeo para que veáis lo bien que ha empezado su trayectoria como profesional y os ríais un poco. Pero mirar, lo que he hablado del AI o de la disciplina, que probablemente es algo que en un juego es difícil de encapsular, pero estamos hablando principalmente de la pitch recognition. Y hay aquí dos factores que son el ojo y el evitar los strikeouts, que para mí son el mayor punto o lo más difícil de valorar cuando hablamos de un jugador y lo que más puede limitar su progresión. Yo creo que es Adel, si esta parte, si es capaz de envasarse, si es capaz de tener pocos strikeouts, o sea, si es capaz de reconocer bien los picheos que tiene que batear, va a ser una auténtica estrella de la liga. Y realmente puede ser el que llega en un año o dos conseguir que los Angels den un salto al siguiente nivel y realmente sean una fuerza ofensiva pocas veces vista en la liga. Pero es que precisamente la duda que hay con Joe Adell no es la jugada circense que os hemos dejado, que da para reírse un rato y hacer unos memes, sino que realmente cuando entras en sus estadísticas que te correlaciona mucho, pues tienes que intentar que siempre en todos los niveles su proporción de strikeouts en cuanto a bases por bolas, pues es peligrosa. Pues mira, aquí en AAA 10 bases por bolas por 43 strikeouts, que es un poco el mismo esquema que puede decir, el otro día hablamos de una comparación muy absurda, dejémosla ahí, entre Luis Robert y Mike Trout, pero es verdad que pelotero de 5 es lo que se ha dicho. Pero es que hay gente con mucho tiempo libre, la torre, mucho tiempo libre. Y yo eso es como comparar a un juvenil con Messi. Te digo, sí, bueno, está muy bien, pero tiene que hacer muchas cosas para que lo podamos poner en ese esquema. Pero sí que es verdad, y para acabar, que la MLB está en muy buenas manos porque hay mucho talento joven, con mucho talento latino también. Nos vamos a cambiar el nombre y vamos a decir, esta es la casa de Tatís. Y realmente, sí os digo una cosa, el OTP como juego realmente te aporta ciertos detalles que te ayudan mucho a entender la liga. Y no nos pagan, que es un error de su parte grande, pero realmente merece la pena. Porque hay muchas cosas que tienes que dominar, como esta pantallita, que te habla del tiempo de servicio, de las selecciones, de las opciones de ligas menores que tiene un jugador, esta parte de aquí, que realmente si no lo dominas,
no tienes ni idea de lo que pasa en los traspasos, no tienes ni idea de lo que pasa en el juego realmente. Y creo que son detalles interesantes que, por ejemplo, ahora que se acerca el mercado de traspasos, pues desde el valor posicional, hace Fangraphs un ranking muy interesante, que es el trade value de los jugadores, que recoge un poco los jugadores que ellos creen que tienen más valor. Claro, tú lo empiezas a leer, el 50 es Justin May y el 48 es Jacob deGrom, y dices, pero si Jacob deGrom es el mejor pitcher de la liga ahora mismo prácticamente, y dices, y es el 48, ya, pero es que ahí entra el contrato, el tiempo de control que tiene el equipo, muchas otras variables que tienes que tener en cuenta cuando se analiza un jugador. Entonces, me gustaría dejar la idea de que la MLB es una realidad tan compleja, pero por eso es muy bonita, y que el OTP tiene cosas de Fangraphs, pero con una interfaz más agradable que en cierto modo te ayuda a encontrar cosas que son muy divertidas. Entonces, no sé, os lo recomiendo. Yo espero que la gente no se haya aburrido mucho con este vídeo. Yo esto lo hago porque como a mí Carande me da la paliza con esto, pues digo, bueno, pues que no solo sea yo, que haya otra gente también que se lo tenga que tragar, ¿no? Que No, conste que luego me fuera, escriben y me preguntan. fuera de bromas. No, es verdad que yo entiendo que puede ser que a lo mejor acercarse al béisbol y a la estadística avanzada en el béisbol de primeras y en Fangraphs puede ser un poco aburrido, un poco farragoso, un poco tal, y sin embargo acercarse a través de un videojuego donde digamos que, no sé, pues que las decisiones que tú tomes puedan tener un impacto en lo que estás haciendo, puedo entender que puede ser muy interesante para que la gente se acerque un poco a la estadística. O sea que por ese lado, eso, que la gente a lo mejor lo vea un poco como eso, como aprender jugando, ¿no? Que dicen los modernos. O sea, que nada, eso, que espero que le haya gustado a la gente, que si no nos ponemos aquí a desvariar, y que eso, que nos busquen en la web en 217.com, que estamos ahí ya sacando artículos. Esto va a ir unido a un artículo de análisis de bateadores más profundo y más interesante y más siguiendo las reglas que ha hecho aquí el amigo Carande, y eso, que la gente nos busque allí. Un abrazo a todos.